Doctor en Desarrollo Económico. Pablito, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda aquí desde Trelew. Hola Fede, acá gracias por el llamado. Feliz día para ustedes, que Feliz les día. toca trabajar hoy. Feliz día, Pablo. Bueno, de alguna forma estás aquí también compartiendo con nosotros. Te agradecemos eso, Pablito. Bueno, para analizar también, ¿no? Vamos a empezar por el empleo, si te parece, ¿no? A analizar este mercado laboral, ¿no? Ujú. Podríamos decir a un año de la gestión de Javier Milei. ¿Qué características tiene? ¿Qué características ves? Bueno, a ver, veníamos de un mercado laboral que ya viene bastante golpeado, ¿no? Desde que empezó la inestabilidad macroeconómica, la crisis, podemos decir, ya en 2018, ¿no? Ya hace varios años que el mercado laboral venía muy golpeado y desde que asumió Milei el golpe fue todavía mayor. Eh, Hoy tenemos un mercado laboral con un dato muy preocupante, que es que el 40% de los trabajadores viven en hogares pobres, ¿no? Se rompió la relación entre tener un trabajo, tener un salario y no ser pobre, Mm, digamos, como un dato estructural preocupante de la Argentina. A eso le podemos sumar el 42% de informalidad. Estamos hablando de números que son muy altos, ¿no? Que nos hablan de un nuevo mercado laboral en Argentina. Y son tendencias que lamentablemente se profundizaron desde el cambio de gobierno, sobre todo si uno mira cómo desde noviembre del 23, digamos, ¿no? Para poner el punto final del gobierno anterior, se perdieron 170.000 puestos de trabajo registrados, la sí, mayoría en el sector privado. sí. Ahora, Pablo, decime una cosa. Esto es así, ¿no? Repasamos también nosotros algunas cifras de lo que ha sido también con las pymes, ¿no? Los empleos. Pero había algo que en algún momento se percibía, quizás ustedes lo pueden explicar mejor en esta tendencia que hubo, que en ese 2024, sobre todo, que hubo una recesión muy importante, con la devaluación de diciembre del 23 incluida, se pensaba o se vislumbraba una pérdida de empleo incluso mayor, ¿no? Que hubiese Ujú. un despido masivo, te diría, cosa que no terminó de ocurrir. Sí, hubo pérdida de trabajo, pero no quizás esos niveles que se llegó a pensar en algún momento. Sí, ahí también hay que diferenciar el tipo de trabajo que se perdió y el tipo de trabajo que se fue creando. Porque si uno mira la tasa de desempleo, es cierto que la variación no fue tan fuerte como este número que yo te digo de 170.000 puestos de trabajo registrados menos. Bueno, eso tiene que ver con un cambio de composición. Lo que crece es la figura del monotributo y lo que crece también es otro tipo de trabajo sin ningún tipo de registro, ¿no? Asistimos a ese tipo de sustitución de gente que se queda por fuera del mercado formal y se las va rebuscando para sobrevivir, ¿no? Después a esto, sí también tenemos que sumarle que efectivamente hubo una recuperación de la actividad económica el año pasado que fue más rápido de lo que se pensaba inicialmente, ¿no? Eso también hay que decirlo y eso hizo que también en un momento se frene, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo. Sí. Que ahí, bueno, ya nos tenemos que meter en las condiciones que posibilitaron esa recuperación y cómo estamos hoy. Pero sí, en un momento llegamos a un freno, si se quiere, en esa pérdida de puestos de trabajo, pero sí asistimos a este cambio de composición dentro del mercado laboral, ¿no? Hacia Claro, trabajos de peor calidad, podemos sí. decir. Bueno, y ahora, con ese 2024 que tuvo la característica de la recesión, básicamente un ajuste muy Ujú. fuerte, recesión. Ahora, el 2025, donde, bueno, hay algunos valores que parece que por lo menos van un poquito para arriba, tenés enero, febrero, marzo, creo, con Ujú. valores de 6% de repunte de actividad económica y demás. Hay algunas otras medidas que, por ejemplo, tiene que ver con el dólar barato, liberación de las importaciones en un contexto particular. ¿Qué puede pasar con la industria nacional también? ¿También se la banca Ujú. este 2025 todo esto que va ocurriendo? Ujú. Bueno, ahí también cuando uno analiza cuáles son los dos sectores donde más puestos de trabajo registrados se perdieron, tenemos la industria y tenemos la construcción, Sí. muy vinculado, ¿no? A la lógica que tiene el gobierno sobre los sectores económicos. La construcción muy golpeada por la obra pública y la industria golpeada por la recesión, por la apertura importadora y por la apreciación cambiaria, ¿no? Ese triple combo. Si bien ahora hay algunas actividades industriales que se están recuperando, efectivamente tanto industria como construcción son de los sectores que más desafiados van a estar de acá en adelante. Y después ahí la gran pregunta es qué va a pasar con la demanda interna, ¿no? Porque nosotros tuvimos una recesión muy fuerte en la primera mitad del 2024,
Y después, desde mi punto de vista, a fuerza de una furiosa apreciación cambiaria, ¿no? A fuerza de mantener el dólar prácticamente quieto con este esquema del crawling peg, ¿se acuerdan? Sí, sí, Se sí. logró bajar la inflación de una manera más acelerada de lo que se preveía inicialmente. Eso contribuyó a cierta recuperación de los ingresos, motorizó la demanda y ayudó a la recuperación económica, ¿no? Entonces ahí Pero, tuvimos las dos cosas, sí, recuperación pero, de ingresos y recuperación de actividad económica. ¿Qué es lo que estamos viendo en los indicadores de ahora? Los indicadores que están saliendo hasta enero, febrero, nos están mostrando todavía esa foto, ¿no? La de los últimos meses. Ahora eso está empezando a cambiar un poco. De hecho, cuando uno, porque ese es el problema que tenemos cuando vemos los indicadores del INDEC, ¿no? Los indicadores públicos que tienen cierto rezago. Si ahora vemos, por ejemplo, cómo vienen los convenios, cómo vienen las paritarias, perdón, en los últimos meses, sí. bueno, las paritarias están quedando por abajo de la inflación. El gobierno, en este objetivo de seguir bajando la inflación, dispuso que las paritarias no se homologuen con aumentos de más del 1% mensual, y lo que estamos viendo es paritarias que están quedando muy por abajo de la inflación, Sí. ¿no? Miremos la inflación de marzo, 3,7%, y la inflación de abril, que se espera que otra vez vuelva a estar en torno al 3%. Entonces, esa recuperación, tanto de ingresos como de actividad, motorizada por esta recuperación del mercado interno que se estaba viendo, bueno, ahora encuentra un freno por el nuevo salto de la inflación, ¿no? Y otra vez nos lleva a la sustentabilidad de este esquema macroeconómico. Sí. Ahora, vos te metiste ahí en un tema que también iba a saltar, que de cierta forma tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Ahí mencionabas esa apreciación de la moneda furiosa, así lo mencionabas, y acá hay un debate, un gran debate, ¿no? Incluso, viste que Milei lo que piensa, ¿no? Vaya, lo que los econochanta, que esto, que lo otro, bueno, Los mandriles. bueno, sí. Pero digo, ¿qué pasa con esto de si está muy apreciado el dólar o si en realidad hay que devaluar? Porque si vos proponés devaluar, después se te va a precios, pero si tenés muy apreciado también es un problema. ¿Qué pasa con el dólar? Ujú. Sí, a ver, ahí el gobierno enfoca la cuestión del dólar desde la cantidad de pesos que hay circulando en la economía y qué capacidad tiene esos pesos de comprar dólares, ¿no? El enfoque está ahí muy, muy monetario. Yo tiendo a ver esta película más desde el lado de cuántos dólares tiene la economía. Y yo creo que el gobierno se la fue rebuscando para tener dólares que le permitan sostener el tipo de cambio, con distintos esquemas. El primer semestre del 2024 fue con la recesión y se acuerdan, prácticamente frenando las importaciones durante unos meses, Sí, frenando los pagos de importaciones durante unos meses. De esa manera se lograron acumular dólares. A mitad del año pasado, no sé si recuerdan que hubo un periodo de caída de reservas, de suba de los dólares paralelos, hubo sí, tensiones. sí. Bueno, hasta que llegó los dólares de blanqueo, los dólares de blanqueo y un mecanismo de recirculación interno a través de los créditos que otra vez volvieron a abastecer de dólares al sistema y generaron acumulación de reservas. Y después lo que vimos a principio de año, ¿no? Con el central saliendo a vender reservas fuertemente porque se había acabado este mecanismo de recirculación de dólares del blanqueo. Y ahora el gobierno sale con el préstamo del fondo. Es como el nuevo puente de dólares para tratar de mantener un tipo de cambio más o menos estable para poder bajar la inflación. Sí, El problema ahí que yo veo es que el gobierno está usando solo el tipo de cambio como herramienta para bajar la inflación. sí. Si se quiere, hasta le puedo dar la razón al argumento del gobierno y no cambiaré el argumento, digamos, porque el gobierno habla de unas tres anclas, ¿no? Que el ancla monetaria y el ancla fiscal es la que permite el ancla cambiaria. Pero en definitiva ellos terminan reconociendo que el ancla cambiaria es el principal factor ahí detrás de la bajada de la inflación. Solo que te dicen, en realidad por detrás de eso está lo monetario, yo te digo está que se las ingeniaron para que haya dólares. Pero en definitiva el tipo de cambio es la variable clave en esta historia. Y entonces el gobierno lo que hace es atrasar sistemáticamente el tipo de cambio. ¿Qué es lo que hace? Que los precios suban, pero tratar de dejar lo más fijo posible el dólar para que eso vaya anclando los demás precios. Entonces, bueno, que de esa manera los precios de los bienes importados no suban, los precios de los bienes exportables también no suban menos, y eso es lo que está intentando, y eso es lo que está volviendo a hacer. Está bien, pero eso ¿qué produce en la economía? Todo esto que vos me decís, ese Y anclaje. bueno, lo que vimos este verano con salida de turistas para todo el mundo, ¿no? Que nos estamos yendo de nuevo a valores de déficit de turismo de los años de mayor apreciación cambiaria, que fue en 2017, 2015, ¿no? Estamos yendo a un agujero de 10.000 millones de dólares anuales solo por turismo.
y eso es una consecuencia directa de la apreciación cambiaria. Lo que tuvimos, el dato de importaciones del primer trimestre, 45% arriba las importaciones, ¿no? Esto por ingreso de bienes, ¿no? Sí. Que ahí tenemos una parte que es recuperación económica y otra parte que es apreciación cambiaria. Entonces, esa apreciación cambiaria nos lleva a que, bueno, este modelo vos lo tengas que aguantar. Sí, apreciación cambiaria o sustituyo algo importado por la producción local también, ¿no? Porque Bueno, no. exactamente. Esto, o sea, esta apreciación cambiaria nos va a llevar a perder más dólares por el lado comercial y por el lado del turismo, que van a tener que ser compensados con capitales financieros, que en definitiva después son deuda o son capitales que se pueden salir, lo cual es un problema, y afectar la producción local por el lado de la sustitución por importados. Sí. Como que hay una lógica acá de abrir las importaciones, pero una cosa es abrir las importaciones con un tipo de cambio más competitivo y otra es con un tipo de cambio a estos valores, ¿no? Que estamos hablando de valores muy bajos en términos históricos para Argentina. Uh-huh. Sí, me parece muy interesante la pregunta que vos haces. Y decís, bueno, ¿qué? Entonces propones una devaluación. Y ahí es donde me parece que muchos, cuando critican lo de la apreciación cambiaria, no se quieren embarrar en eso. Y ahí yo lo que veo es que el problema es que el gobierno, como solo usa el ancla cambiaria, no contempla otras medidas que podrían hacer que vos tengas un tipo de cambio más alto, pero que no tengas el mismo pasaje a precios de la devaluación, Te o entiendo. otro tipo de medidas compensatorias, que está bien, subiste el tipo de cambio, tuviste inflación un poco más alto, pero es algún otro tipo de medida ¿Cómo que cuál, compense por Pablo? el lado de los ingresos. Ok. Bueno, o sea, no, claro, algún tipo de refuerzo de ingresos, ¿no? Que no sea solo la asignación universal por hijo. En el caso de que quieras, digamos, ir a este esquema donde decís, bueno, este tipo de cambio va a ser insostenible, entonces, bueno, reconozcamos esto, listo, pongamos un tipo de cambio en un valor que pueda ser un poco más estable y no dependamos solo del ingreso de capitales financieros que se nos pueden ir en cualquier momento, ¿no? Porque encima ahora se volvió a habilitar el ingreso de capitales de no residentes, etcétera, que sabemos que son los más volátiles. Sí. Entonces, ahí sería un esquema donde uno apunta a un tipo de cambio más competitivo, pero hace una compensación de ingresos a los sectores que más lo necesitan, más allá de exclusivamente la asignación universal por hijo, y se animan a algún tipo de acuerdo de precios y salarios. Que ahora el gobierno de alguna manera lo está haciendo, pero por el lado de no homologar paritarias por arriba del 1%, o sea, perjudicando a los trabajadores Claro. básicamente, y con algunas empresas que las estuvieron saliendo a escrachar, ¿no? Que fue Las curioso automotrices, sí, cuando las automotrices. las automotrices, algunas de ventas de productos de productos de consumo masivo para supermercados, no sé Sí, si no se la agarraron con Unilever, con alguna de sí, esas, sí, sí, sí. y festejaron que los supermercados no les convalidaban los aumentos de precios. Bueno, ahí es donde un gobierno también puede, si hace un plan articulado, tratar de coordinar un poco esas expectativas sobre los aumentos salariales, sobre los aumentos de precios y ordenarlos y que no sea, bueno, en este caso solo el salario el que se está comiendo la caída y de esa manera también moderar la apreciación cambiaria, ¿no? Tratar Sí. de coordinar eso, que es una función bastante típica de los planes de estabilización. Vos Pablo, fijás el tipo de cambio, pero también tratás de ordenar las otras variables. Acá tengo, es la idea, es las otras queden libres. tengo Sí, ahí perdón. tengo ahí un minutito, si me puedes explicar técnicamente, ¿qué pasó que el dólar paralelo está más bajo que el oficial? ¿Cómo se entiende eso? Sí, la verdad que es curioso. Sí, pasó con el MEP, en realidad no con el contado con liquidación. Pero sí, la verdad que se esperaba que quede más arriba y al final el MEP terminó quedando por abajo. Pero el contado con liquidación seguía por encima, que ahí es donde están yendo, digamos, las empresas que tienen que sacar plata al exterior. Ok, bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu aporte, porque te llamamos justamente en día de trabajo. Feliz día justamente. Bueno, y nos estaremos seguramente encontrando en algún otro momento. Muchas gracias. Dale, fue bueno, un gusto y feliz día para ustedes de nuevo. Abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasaba Pablo Warren, economista. Habló con nosotros un poco del mercado laboral y la Argentina en la que vivimos.